Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un gusto saludarle, iniciar esta semana aquí en Mega Noticias, cerrando prácticamente este mes de octubre, en medio de violencia, de inseguridad, de ataques armados a plena luz del día, con pocas respuestas, desde luego, de las autoridades del puerto de Salina Cruz. Y de esto vamos a platicar los próximos 30 minutos, acompañado desde luego de más información. Quédese con nosotros. Los maestros de secundarias regresan nuevamente allá al Palacio de Gobierno, hacen un paro de labores porque aseguran que les deben 90 millones de pesos, esto en horarios laborales, horas extras. Pronostican ya la llegada para estos próximos días frentes fríos en Oaxaca, 2 para esta semana. En Oaxaca, casi la mitad de las personas de 60 años o más y que trabajan, tienen trabajo pero en el campo. La zozobra, la inquietud y sobre todo, la falta de información de qué pasa en el puerto de Salina Cruz en cuanto a seguridad se refiere, muy pocos posicionamientos de las distintas autoridades, particularmente a nivel municipal, tras el asesinato a balazos en la plaza comercial de Noé Pérez Urquidi. Vamos a ver el reportaje. Así, rapidito te informamos, con investigación documentada en nuestros reportajes te contamos las... Nuevamente la tragedia y el luto en Salina Cruz se hicieron presentes la mañana de este 27 de octubre. El líder sindical Noé Pérez Urquidi, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Salina Cruz, Oaxaca, fue ejecutado a balazos por sujetos armados. El ataque ocurrió en el estacionamiento de un restaurante al interior del centro comercial Pabellón. De manera extraoficial se dijo que la víctima participaba en un desayuno con agremiados y empresarios, según reportes iniciales. Momentos después, llegaron familiares y varios colaboradores sorprendidos y visiblemente afectados por la noticia. El homicidio se ejecutó con rapidez y precisión, aunque la Fiscalía General de Oaxaca, a través de un comunicado, informa que el despliegue multidisciplinario para llevar a cabo las primeras indagatorias y establecer una teoría del caso. Extraoficialmente se dijo que se trató de un comando armado que abrió fuego directo contra Pérez Urquidi, quien no tuvo la oportunidad de reaccionar. Algunos testigos describieron que el tiroteo fue rápido y letal, dejando el cuerpo en el lugar. Noé Pérez Urquidi era una figura destacada en el movimiento obrero de la región del Istmo de Tehuantepec. Representaba a cientos de trabajadores en el sector como el transporte, construcción y servicios. Este asesinato pone en evidencia la ola de violencia en este 2025 contra dirigentes sindicales de CATEM, aliada del gobierno federal. Tal es el caso de Juan Yabel Luis Villaseca, líder de la Confederación Joven de México, que también fue ejecutado en el llamado Parque del Amor unos meses antes. También la muerte del secretario general de la misma confederación, Francisco Ezequiel, alias el Chequecín, asesinado a quemarropa en Oaxaca. Mega Noticias. Desde luego que nuestras condolencias, nuestro pésame para su esposa, para sus hijos, para todos los muchos agremiados a esta confederación, a la CATEM del puerto de Salina Cruz, y desde luego que le daremos seguimiento a todo lo que suceda en las próximas horas. El chat de Mega Noticias abierto, porque desde luego que en redes sociales, pues hay una gran consternación y sobre todo muchas preguntas que no son respuestas para los ciudadanos en cuanto a seguridad se refiere. Si nos ponemos a revisar que hoy mismo, pues asaltaron el HSBC de Salina Cruz, una tienda Coppel, y a esto, le agregamos una gran cantidad, ¿no?, de asuntos delictivos. Hay preguntas: ¿qué pasa, por ejemplo,
con el C2, qué pasa con el equipo de seguridad que debe brindar respuesta oportuna, cuando menos en acontecimientos tan fuertes como los que se registraron el día de hoy. 971-112-1300, y agradezco mucho, por supuesto, al fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, estos minutos, porque sin duda alguna que es importante conversar con usted, fiscal. ¿Qué información se tiene tras el asesinato de Noé Pérez Urquidi en Salina Cruz en la mañana del día de hoy? Es un hecho, primero, lamentable esta circunstancia ocurrida en la mañana de este día en Salina Cruz, en el cual, pues sí, se pierde la vida Noé Pérez Urquidi. Es una persona que nosotros tenemos identificado como el líder de un sindicato allá en la región, y que, bueno, desafortunadamente fue agredido al salir de un centro comercial, un lugar de comida en una plaza allá en Salina Cruz. El primer reporte, las primeras investigaciones que tenemos es justamente eso, que al momento de salir había una serie de personas que lo estaban esperando ya, entre 4 y 5 personas, es parte del proceso de investigación que estamos generando. Intentan, en un primer momento lo agreden, le disparan, él intenta pues regresar al lugar donde había salido, y bueno, desafortunadamente lo ultiman en ese trayecto, ¿no? Lo que tenemos es eso, es agresión, calibre 9 milímetros, los impactos de bala con los cuales privan de la vida a esta persona, y bueno, pues definiendo las propias líneas de investigación en torno a estos hechos, ¿no? Por supuesto que se sigue trabajando, fiscal, en estas líneas de investigación, pero los ciudadanos preguntan finalmente, bueno, ¿qué pasa con la seguridad? Y sobre todo en este centro comercial, ¿hay cámaras de video que puedan aportar elementos a la investigación de este homicidio y además, bueno, de la propia seguridad de los usuarios de estos centros comerciales? Sí, sí, yo te puedo decir que de ahí ya estamos en un proceso de recopilación tanto de video, declaraciones, toma de información de los testigos, reconstrucción de hechos, es decir, hay mucha información, es un lugar bastante público, entonces estamos ya recopilando toda esta información que sabemos nos va a ayudar justamente a determinar las líneas de investigación, y con ello, insisto, la determinación de los responsables. Es algo a lo que estamos comprometidos y evidentemente tenemos que hacerlo en corto tiempo. Son claves las próximas horas, fiscal. Así es, insisto, las 48 horas para nosotros en términos de investigación se vuelven fundamentales, porque justamente es el tiempo en el cual podemos tratar de obtener la mayor cantidad de información que nos lleve a los responsables. Entonces, hay un trabajo, insisto, multidisciplinario por parte de diferentes peritos, por parte de la propia Fiscalía, aunado a la recopilación de de las propias declaraciones, testigos y las propias cámaras que existen en el lugar. En eso estamos y vamos a dar resultados de manera muy pronto. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de municipios como Juchitán, que se mantiene como un foco rojo, quizá también de Matías Romero, pero ahora también para el puerto de Salina Cruz se fortalecerá este operativo Sable. De alguna manera le brindarán un poquito más de respaldo a los ciudadanos, fiscal. También Salina Cruz y Matías Romero son lugares de interés en términos de esta estrategia de seguridad, ahora particularmente Salina Cruz, pues porque justamente es uno de los polos de desarrollo, es uno de los lugares en los cuales, en términos de garantizar las condiciones de seguridad para la población, se vuelve pues fundamental. Entonces, más con situaciones como la ocurrida el día de hoy, eso lo que te puedo decir es que justamente se vuelve un tema primordial. Vamos a intervenir a través de equipos multidisciplinarios en la región por parte de Fiscalía, pero también con equipos especiales que nosotros tenemos desde la parte de la capital, de manera conjunta también con Defensa, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal, que actuamos de manera coordinada. Y la idea es que eventos como el ocurrido el día de hoy primero se aclaren, señalemos y establezcamos la responsabilidad de las personas que cometieron este hecho. De manera directa te puedo decir que vamos a buscarlos y determinar esas responsabilidades y hacer que paguen ante la ley.
Le agradezco infinitamente, maestro Bernardo Rodríguez Salamilla, y por supuesto que habremos de darle seguimiento puntual a todos los comunicados ante esta tragedia lamentable para Salina Cruz, para quienes aquí vivimos, para quienes aquí trabajamos y desde luego, bueno, pues para los propios familiares de Noé Pérez Urquidi. Vámonos con las breves a continuación. El coordinador estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, informó que durante esta semana se espera ya el arribo de los 2 primeros frentes fríos. Los descensos de temperatura serán considerables en algunos lugares, en algunas zonas de Oaxaca, hasta los 5 grados centígrados. En conferencia de prensa, Maza Sánchez informó que otro de los fenómenos que se esperan para este fin de semana pues será el primer evento de norte en la zona oriente y golfo de Tehuantepec, el cual podría alcanzar los 100 kilómetros, a lo que, bueno, nosotros aquí en el Istmo de Tehuantepec estamos acostumbrados y ya le daremos cuenta. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que su administración ha dado respuesta a las demandas del magisterio oaxaqueño, principalmente a la construcción del hospital, del ISSSTE, asignación de presupuestos históricos, también la disposición para escuchar a la sección 22, conjuntamente con la propia Secretaría de Gobernación y el propio titular de la SEP. Esta mañana se registró un fuerte choque sobre la carretera federal 200, tramo Salina Cruz-Huatulco, cuando una urban de la línea Rápidos de Pochutla colisionó contra una unidad de la Guardia Nacional. El impacto deja 2 personas lesionadas, una pasajera y un trabajador de la Guardia Nacional. El equipo de la presidenta municipal de Santo Domingo, Tehuantepec, sufre un accidente automovilístico, afortunadamente sin daños que lamentar. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. El reto para quienes trabajan en el campo, desde luego, ante toda la situación que se ha venido registrando por cambio climático en este 2025 y por otros factores. Vamos a ver el trabajo de Naomi Flores en el sentido de que son más los adultos mayores quienes tienen la opción de trabajar en el campo. Porque yo he trabajado en el campo también, limpiando terrenos y todo eso, pero ya ahorita ya me siento cansado y luego estar de las 8 de la mañana en el sol hasta las 5 o 6 de la tarde, pues para mí ya es muy cansado. En Oaxaca, casi la mitad de las personas de 60 años o más que aún trabajan lo hacen en el campo. 44.4% del total de ocupados en ese grupo se concentra en actividades agropecuarias, según la encuesta nacional de ocupación y empleo del segundo trimestre de 2025. Esa presencia de adultos mayores en el agro se acentúa en regiones rurales con fuerte tradición campesina. La Mixteca, la Sierra Sur, la costa y la cuenca del Papaloapan concentran altos niveles de jornalerismo, lo que sugiere que allí los mayores siguen sosteniendo labores de cultivo, ganadería y pesca ante la ausencia del relevo joven. Tenemos que destacar que existen esquemas federales como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y el Programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. A nivel estatal, el gobierno de Oaxaca tiene un programa de Pensión Alimentaria Bienestar para adultos mayores de 70 y más años del estado de Oaxaca. Sin embargo, no están específicamente orientadas a los adultos mayores que siguen trabajando en el campo debido a que los apoyos suelen
suelen ser generales. A su vez, la informalidad del campo hace difícil que estos trabajadores estén cubiertos por la seguridad social o programas de retiro laboral. El mayor número de población dedicada al campo se encuentra en situación de extrema pobreza. Según un informe del Consejo Nacional de Evaluación, de 923 municipios con 80% o más de población jornalera agrícola en situación de pobreza, 8 de cada 10 se localizan en Oaxaca. Trabajar la tierra implica esfuerzo físico constante, exposición al clima, largos días y pocas oportunidades de descanso. Cuando quien cultiva tiene ya 60 años o más, esos factores pueden generar desgaste, enfermedades crónico-degenerativas y mayor riesgo de accidente, ya que el 62.7% de las personas mayores tienen alguna discapacidad o limitación, un dato que obliga a replantear políticas laborales y de bienestar para el envejecimiento rural. Mega Noticias. Y vámonos como todos los lunes con la editorial de Mega Noticias. El aparato de gobierno es un obstáculo para el combate a la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción puso a la lupa a posibles inconsistencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés en torno a Adán Augusto López. Y sembró la duda, ¿hay intocables? ¿O por qué los sistemas de vigilancia de la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y otras instituciones no investigaron desde que fue gobernador, secretario de Gobernación o aspirante presidencial? Es más, ¿por qué no investigarlo ahora? Después de sus propias declaraciones en cuanto a percepciones millonarias siendo funcionario, ¿por qué no someterlo a escrutinio como todos los ciudadanos? La rendición de cuentas y transparencia es esencial para el buen gobierno. Tener instituciones a modo, debilitadas, sin presupuesto y bajo el yugo, es conveniente al centralismo del poder, pero no contribuye a la legalidad y el Estado de Derecho. Lo peor de todo es que no es el único caso. El robo y contrabando de combustible también exhibe la red de omisiones, encubrimiento y corrupción. El cochinero empieza en casa, depúrenla. Que la impunidad no sea la norma también en este gobierno. Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Muchas gracias, Connie. Vamos con los comentarios de la población esta noche. ¿Qué opinan de la percepción de seguridad e inseguridad en su municipio? Algunos comentarios señalan: no hay para dónde ir, en todo el país es igual. En la Ciudad de México está de moda el asesinato del tráfico vehicular por presunto robo, y en Oaxaca homicidios y más en el Istmo. Cierra esta opinión otro más. ¿Y dónde queda el supuesto operativo que se implemente en el Istmo? Preguntan, solo pasean en las camionetas de los policías y no se ha visto este refuerzo. Otro comentario: Salina Cruz cada vez más afectado. Hoy hay reportes de robos, hoy mismo 2 en lapso de una ejecución. ¿Dónde está esa fuerza de seguridad? Preguntan finalmente. Esa estrategia de ir en fila de los policías debe de cambiar más en zonas céntricas, debe de estar a pie y en puntos estratégicos. Ahí algunas opiniones con respecto a este tema. Dejamos un poco la seguridad, los hechos violentos para pasar de las protestas, y es que en la capital oaxaqueña los maestros de educación indígena están protestando principalmente de nivel secundaria. ¿Cuáles son sus demandas? Inicia hoy la jornada. Los detalles con Yamilet Carranza. Trabajadores de la educación que integran el nivel de escuelas secundarias técnicas de la sección 22 realizaron un paro y bloqueo sobre la avenida Héroes de Chapultepec en la ciudad de Oaxaca para exigir a las autoridades federales y estatales el pago de más de 90 millones de pesos que les adeudan por concepto de horas laborales. Estamos hablando de un recurso que fue destinado para nuestro nivel de 10.133 horas, los cuales se traducen en 1.385 expedientes, es decir, 1.385 trabajadores que ingresaron sus expedientes para que sean pagadas sus horas de adeudo. De esos 1.385 expedientes, solo se han pagado 358. Los representantes del nivel recordaron que durante la mesa tripartita que se realizó el pasado viernes, en la que participaron la dirigencia seccional, así como autoridades de los gobiernos federal y estatal, no hubo acuerdos, por lo que advirtieron que no cederán hasta obtener respuesta positiva a su demanda. Nuestro movimiento democrático magisterial nos ha enseñado la táctica de lucha. Sabemos que la movilización, negociación, movilización es la única manera de arrancarle al Estado las necesidades para nuestros trabajadores. Para nosotros es imperante gritarle al Estado que necesitamos que se paguen las horas tequio, que no vamos a cesar
en nuestra lucha hasta conseguir este pago. Los profesores precisaron que aunado a las horas adeudo que mantienen las autoridades, se suma el déficit de personal que existe en las escuelas, ya que hay centros de trabajo donde solo 3 profesores imparten todas las materias. En Oaxaca, la sección 22 tiene presencia en 305 escuelas de este nivel, que son atendidas por 9,800 trabajadores de la educación. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Por su parte, el gobierno asegura que hay respuesta a estos sectores y específicamente en este tema, en la conferencia matutina del gobierno del estado, el director general del IEPO dio a conocer de que existe un link donde los maestros pueden consultar cuáles son las semanas que ya han sido pagadas, cuáles no, porque aseguran que hay un avance de más del 50%. Este es el comentario y con ello regreso contigo. Le tengo más breves a continuación. La presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Ana Cecilia Pérez Velázquez, y 3 de sus acompañantes resultaron lesionados tras un accidente a la altura del Caracol. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta en la que viajaban colisionó contra una unidad tipo redilas. Equipos de protección civil, Cruz Roja, llegaron al lugar para, darles el auxilio. Se reportan fuera de peligro. La autoridad municipal agradeció a través de sus redes sociales, desde luego, todas las muestras de apoyo para ella y los lesionados. Integrantes de la COSEI Movimiento de Liberación protestaron frente al Palacio Municipal de Juchitán para exigir al gobierno local ejecución de obras públicas pendientes en diversas colonias. Denunciaron falta de respuesta a las solicitudes de pavimentación, drenaje, alumbrado y mejoramiento de caminos. Los voceros del movimiento piden la instalación de una mesa de diálogo para definir un plan de trabajo. El secretario de Gobierno, Jesús Romero, informó que se han realizado 285 elecciones bajo sistemas normativos internos en 413 municipios, es decir, un 69% de avance. Hay 128 pendientes de forma paralela. La Procuraduría Agraria lleva mesas de trabajo con representantes de Chicapa de Castro y San Dionisio del Mar para atender conflictos agrarios. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que vamos a ver a lo largo de este martes, ya se va acabando este mes de octubre. Tenemos cada vez menos precipitaciones. Sigue el viento, pero cada vez menos lluvias en la región. Este es el escenario que estaremos viendo para este martes cerca de nosotros. Si acaso algunas nubes dispersas, pero ya las tormentas generalizadas pues se vuelven mucho, pero mucho menos probables. Yo le tengo el pronóstico preciso. Le platico que estoy esperando que en Ixtepec la temperatura alcance los 36 grados, pero usted en Huatulco los 31. Aquí nosotros con los 34, viento que se mantiene debajo de los 10 kilómetros por hora, y conforme avancemos en la semana no hay mucho cambio. Las máximas seguirán entre los 32 y 34. La excepción podría ser el jueves, que se quedaría el termómetro cuando mucho por los 30. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Regresa Ulises Ruiz, desde luego, a todos los medios. Una protesta magisterial impide Asamblea de México Nuevo en Oaxaca. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
Muchos de los centros penitenciarios del estado de Oaxaca, bueno, pues con una sobrepoblación, justamente las personas privadas de libertad atraviesan carencias, corrupción, pero sobre todo discriminación. México atraviesa una crisis estructural en su sistema penitenciario. 14 estados del país tienen una sobrepoblación de hasta el 238%. Miles de hombres y mujeres hacinados en una cárcel que en su mayoría siguen sin un proceso o juicio, ya sea por falta de recursos, personal o la misma corrupción del sistema de justicia. Estamos hablando de un promedio de 4 jueces por 100,000 habitantes. Es descabellado, es absurdo eso. En el caso de Oaxaca, sus centros penitenciarios están al 88% de su capacidad, con una población de 3.834 personas privadas de la libertad distribuidos en 11 centros. A nivel nacional, de total de personas privadas de la libertad, el 36% permanece sin sentencia, mientras que en el estado de Oaxaca, en el mismo periodo se reportó 2.173 internos sin sentencia, es decir, el 57% de la población. Y lo secuestraron el 15 de agosto del 2010 y hasta la fecha sigue recluido injustamente, por eso hoy cumplió 15 años. Un reto en Oaxaca que incrementa el porcentaje de personas sin sentencia a comparación de otras entidades es la barrera del lenguaje. En México, la mayoría de indígenas que guardan prisión están en cárceles de Oaxaca. Al corte del 2024 se contabilizaron a nivel nacional 8.175 internos indígenas. De ellos, el 25% se encuentra en Oaxaca. No se trata de que, a ver, tradúceme lo que dijo aquel, ¿no? Imagínate que estén hablando de un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad, y tener que traducir todo eso en zapoteco, pues demanda un trabajo de alta especialidad. Estudios revelan que el 60% de la población indígena encarcelada no tuvo acceso a un intérprete. Las personas que sí tuvieron acceso a interpretación, el 40% manifestó que a pesar de ello, no entendió la información que se les estaba dando. En 2024, Oaxaca contó con un presupuesto de 318 millones de pesos para sus centros penitenciarios, 5 veces más que en el 2023. Pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la posicionó en el lugar número 20 de las entidades peor evaluadas en el diagnóstico de las condiciones de estancia e internamiento de los centros penitenciarios, lo que ha derivado en huelgas y hambres de internos. Mega Noticias. El panorama real de muchos de los centros penitenciarios de Oaxaca, y justamente, bueno, la Cámara de Diputados acaba de hacer un pronunciamiento para, bueno, fortalecer el tema de los traductores, para buscar desde luego, bueno, pues agilizar la procuración de justicia en estos casos. Y vámonos con las destacadas del fin de semana. Este caso, bueno, pues estaba ya como que muy preparado, hay muchas lecturas al respecto, y es que la Asamblea Constitutiva del Partido Político en Formación México Nuevo, que promueve el exgobernador Ulises Ruiz, terminó en un enfrentamiento ayer domingo 26, luego de que los integrantes de la sección 22 y algunas organizaciones irrumpieran en la unidad deportiva de Santa Cruz Amilpas. Los manifestantes ingresaron al recinto, destruyeron mobiliario, incendiaron lonas y, bueno, pues en ese sentido el grupo de inconformes recordaron los hechos de represión ocurridos en 2006 durante el mandato de Ruiz Ortiz. Sin embargo, el exgobernador oaxaqueño, líder de la agrupación, denunció a través de redes sociales que el boicot de su evento político en Oaxaca fue orquestado por el actual gobierno morenista, ya que asegura le tienen miedo a la propuesta de gobierno que proyecta. Luego de la cancelación de la Asamblea Estatal, responsabilizó a la presidenta Claudia Sheinbaum de las agresiones a militantes y dirigentes. La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, entre todas las cosas que ha dicho en este mes de octubre, agosto, septiembre, octubre, es esto: advierte que podría boicotear el Mundial de Fútbol del 2026. No hemos terminado el 2025, pero ellos ya tienen la agenda
del 2026 programado para realizarse en México si el gobierno federal no atiende las demandas. La decisión fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa y donde piden una mesa directa con la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que su exigencia no busca confrontación, sino una interlocución real con el Ejecutivo Federal. Pero bueno, aunque no buscan una confrontación, digo, el hecho de boicotear un evento deportivo de esta talla, bueno, pues sugiere desde luego muchas lecturas. Vamos a ver cómo reaccionan los interlocutores, ya sea el propio titular de la SEP a nivel Oaxaca, Emilio Montero, y todas las personas involucradas con el tema magisterial del estado de Oaxaca. Con esto nosotros nos vamos. Mañana tenemos un tema importante, vamos a hablar un poco de la salud, que es más que necesario aquí en el estado de Oaxaca, revisar, bueno, pues todas estas campañas que están promoviendo para evitar, desde luego, el cáncer de mama, entre otros muchos temas. Quédese con Paco Ramírez a continuación con las noticias más destacadas de esta noche. Que descanse. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.